que en realidad esto es parte del Laboratorio de Ideas LIE 21, que se desarrolla en el marco del equipo de investigación en educación secundaria de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en la etapa de ideación, en el verdadero ideatón. En este ideatón están planificados algunos ideatón bytes, o sea, microcápsulas inspiradoras que nos pueden servir a los distintos equipos para seguir pensando en ideas renovadas para dar solución a aquellos aprendizajes que ofrecen dificultad en las escuelas de la Argentina de hoy. Tuvimos ya un encuentro muy enriquecedor la semana pasada y en esta ocasión nos gustaba escuchar a una amiga, una compañera de muchos años, que es María Belén Barrio Nuevo Vidal. La mayoría la debe conocer, si no, ya ella la van a ver. En realidad ella es docente de la Universidad Católica de Córdoba, es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, técnico universitario en Gestión de Instituciones Educativas, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en Planeamiento, Gestión y Supervisión, y magíster en investigación educativa. Actualmente está cursando el doctorado en educación también en la Universidad Católica de Córdoba. Belén ha hecho muchísimas especializaciones, pero una de ellas en innovación. Entonces, tiene para compartir algunas propuestas, algunas ideas que tenemos que tratar de ver si nos inspiran, en qué medida nos pueden servir para seguir pensando las ideas que están trabajando al interior de cada uno de los 23 equipos que están en este laboratorio de ideas. Así que bueno, los dejo con Belén. La idea es trabajar exactamente hasta las 19:30, si Belén se demora, o sea, si Belén no llega a ese horario, podemos hacer algunas preguntas, podemos después ir generando preguntas en el chat, las vamos a registrar y vamos a enviarles las respuestas, y decirles que por favor todos silencien sus micrófonos para que podamos escuchar mejor a Belén. Los dejo con ellas, les dejo también el saludo del doctor Horacio Ferreira, que en algún momento tal vez se incorpore a esta videoconferencia. Hoy tuvo un día intenso porque fue el organizador del Congreso de Educación en Córdoba. Así que bueno, si no llega a ingresar, de todas maneras vamos a compartir con él esta grabación. Así que bueno, con los compañeros que también, que tampoco pudieron ingresar, también déjenles la certeza de que estará disponible el link para acceso a la grabación. Te escuchamos, Belén, y bienvenida a este equipo. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Un mensaje que me manda Horacio, que no nos olvidemos de grabar la videoconferencia, que no está activada la grabación. Se está grabando, Belén. Estoy grabando, Belén. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a este semillero de nuevas ideas, de este laboratorio de creatividad, de innovaciones. Y como bien dijo Claudia, tengo muchas personas conocidas acá, algunos no, y hoy, en esta tarde, a partir de la invitación de Claudia de participar de este encuentro, me van a escuchar hablando de algo un poco diferente, que no tiene que ver con la gestión educativa o la gestión institucional, que no tiene que ver con las estructuras didácticas de planeamiento, las secuencias, los proyectos, con las temáticas con las que comúnmente, política educativa, que son las temáticas con las que comúnmente ustedes me han escuchado. Efectivamente, hace unos años, aproximadamente 7 u 8 años, por una invitación de Horacio, una invitación que no estaba muy convencida al principio, pero participé de un laboratorio de innovación en Buenos Aires, empecé a encontrar un camino apasionante realmente, y que empecé a recorrer un poco de modo autodidacta, con algunas conferencias, webinar, a los que fui participando, algunos escritos.
Y la idea de hoy es poder compartir con ustedes algunas ideas potentes, algunas ideas creativas, inspiradoras, en un momento tan complejo, en un escenario tan intrincado en el que nos está tocando vivir como humanidad y fundamentalmente como docentes, para poder empezar a pensar algún modelo diferente, pero como dice el título del webinar hoy, pensar la escuela fuera de la caja. Es decir, inspirarnos en modelos externos, pero tengan que ver con la escuela misma, para poder insuflar a la institución educativa ideas potentes, de ideas creadoras, de ideas novedosas, y llevar adelante propuestas de innovación. Yo voy a compartir una pantalla. Claudia, no sé si se los comentó en el momento de la invitación, va a haber una instancia de este conversatorio, de esta charla, en la que ustedes van a tener que tener a la mano sus celulares. Les comento esto, ¿por qué? Porque algunos puede que estén conectados desde sus celulares, y si quieren participar de esta actividad, que es elegir el menú, la merienda que vamos a tomar hoy, porque es una merienda a la carta, en ese menú hay distintas opciones para merendar. La opción más votada va a ser la que voy a contar, son como microcápsulas para insuflarnos de innovación, y para poder participar en la elección de este menú, ustedes van a tener que usar sus dispositivos celulares. Bueno, acá tenemos la presentación. Mi computadora está muy cargada, con muchas cosas abiertas, así que le vamos a dar tiempo para que arranque. No sé si ustedes están pudiendo ver la pantalla en este momento. Bueno, este conversatorio lo llamo... Bien. Este conversatorio entonces lo hemos llamado Merienda a la Carta, y pensar un poco en la cocina de la inspiración. ¿Qué es aquello que efectivamente nos inspira, nos permite que podamos flashear cuando estamos en condiciones adversas, para poder flashear realmente por la coyuntura que estamos atravesando, y empezar a pensar, como dije recién, la escuela fuera de la caja? Ideas que vienen de otros espacios, de otros lugares, de otros campos, y que nos ayuden a pensar creativamente. Una de las primeras preguntas que yo me hice para empezar a pensar este conversatorio es: ¿cómo se produce la inspiración? ¿Cómo se producen las ideas creativas? Es decir, aquellas ideas que nosotros no podemos controlar, tienen que ver mucho con el inconsciente de nuestro cerebro, y que de pronto se produce como una especie de, yo le llamo flasheo, otros hablan de un instante de iluminación, ese instante donde la idea potente aparece, que es un instante muy fugaz, que dura muy poco tiempo, y que es como una verdadera fuente de inspiración, que está en todos, que lograrlo depende de cada uno de nosotros, seguramente, porque no hay un modelo único para poder inspirarnos, pero a partir de esa inspiración se desarrolla un proceso de creatividad. La creatividad nos permite poner en marcha propuestas innovadoras. Fíjense que hay como una frontera delgada entre estos tres conceptos o estas tres categorías, pero que efectivamente son diferentes. La inspiración, la creatividad, tiene que ver con ese flash que se produce de manera intempestiva y que nosotros podamos controlarlo, aunque hay unos modos que hoy les voy a compartir de cómo hacerlo, cómo promoverlo, cómo provocarlo. La creatividad tiene que ver exclusivamente con el plano de la idea, con el terreno de lo intelectual. Mientras que cuando a esas ideas creativas, ese flash inspirador, esa epifanía que se produce en un momento dado, resolvemos planificarla, llevarla a la práctica a partir de un plan de acción, se convierte en una propuesta innovadora. Es decir, que la innovación
requiere de la puesta en práctica de la creatividad. En realidad, nosotros sabemos que numerosas investigaciones que se vienen realizando ya en las últimas décadas en el campo de la neurociencia, nos han contado, nos han hecho algunos aportes al campo de la educación, mostrándonos, por lo menos, en qué circunstancias, cuáles son las condiciones de posibilidad de que nosotros debemos encontrarnos para que estas ideas potentes se produzcan. Y fíjense que precisamente nos encontramos en un estado paradojal, una situación paradojal, porque estamos atravesando un momento complejo, un momento de mucha incertidumbre, un momento de mucho cambio, de vertiginosidad de cambios, y precisamente para que esas ideas potentes se produzcan, el cerebro, el ser humano, tiene que estar en un estado opuesto. Cuando digo estado opuesto, estoy refiriendo a un estado de relajación, a un estado donde el cerebro no está ejerciendo una actividad focalizada o concentrada. Generalmente nosotros lo que denominamos estrujar el cerebro, cuando estamos frente a una circunstancia difícil, tenemos que producir una propuesta potente, tenemos que resolver algún examen, tenemos que escribir algo y no se nos ocurre nada, y estamos focalizados, enfocados, forzando el cerebro, y las ideas no se producen. Para que éstas se produzcan, necesitamos un estado de relajación, el cerebro no esté focalizado, no haya esfuerzo de atención, haya un estado de silencio interior, una cierta intimidad, podríamos también decir, una etapa de sosiego, que cuando se produce esa idea brillante, generalmente, a pesar de ese estado de sosiego, nosotros sentimos a nivel corporal, a nivel de las emociones, como una especie de ráfaga emocional que dura un instante. Fíjense por qué es tan importante esto que estoy compartiendo en este momento. En estos últimos años, en estas últimas décadas, los historiadores nos cuentan, nos muestran, y de hecho nosotros podemos percibirlo, ya hemos concluido una fase de la historia que se conoció con el nombre de posmodernidad. El posmodernismo, en el caso de Fukuyama, hablo del fin de la historia, el fin de las utopías, el fin de las promesas de la modernidad. E ingresamos a un nuevo periodo epocal, a un nuevo momento histórico, que se conoce con el nombre de la sociedad del conocimiento. Dentro de este escenario, llamado sociedad del conocimiento, precisamente esta denominación tiene que ver con el enorme valor que el conocimiento adquiere para todas las sociedades del mundo. Un valor que podríamos compararlo con el valor que el conocimiento adquirió en la Edad Moderna, en la época del Renacimiento, en el siglo de las Luces, pero una diferencia si nosotros comparamos, ¿sí?, ese hambre de saber, ese deseo de saber del hombre renacentista y el hombre de hoy. La diferencia tiene que ver con que hoy en día el conocimiento se produce en pequeñas comunidades de aprendizaje que intentan monopolizar el saber, pero sobre todo comunidades de aprendizaje que producen este conocimiento a una velocidad inusitada. El conocimiento se produce, se reconfigura, se transforma, también circula a una velocidad inusitada. Entonces, el desafío de pensar cómo inspirarnos, cómo crear ideas potentes, tiene que ver con una fuerte demanda sobre la que vienen trabajando desde las metapolíticas, desde las macropolíticas, desde las mesopolíticas, para
convertir en una realidad el derecho a la educación, un derecho universal. No como un bien o un servicio al que algunos pueden acceder, sino el conocimiento como un derecho humano individual, pero también como un derecho social, al que todos, todas, debemos poder acceder, porque cuyo acceso no solo permite nuestro desarrollo personal, individual, a nivel integral, a nivel humano, sino que se sabe es la clave del desarrollo de los pueblos. Entonces, volviendo a la necesidad de generar en este escenario agitado, en este escenario raro y complejo, estas ideas que nos inspiren, estos flashes creativos, voy a contar algunos pequeños aportes que la neurociencia nos ha hecho con respecto a esto. Nosotros nos inspiramos cuando, como dije recién, estamos en un estado de relajación, estamos en un estado en que la mente no está focalizada, ¿sí? Precisamente cuando la mente no está focalizada, se activa a nivel del cerebro lo que sería una red de neuronas, un circuito neuronal, que tiene que ver con el cerebro no racional. Cuando el cerebro no racional empieza a generar conexiones, se establecen las condiciones de posibilidad de que estas ideas potentes o estas ideas creativas emerjan. También la neurociencia nos ha mostrado que esta concepción que nosotros antiguamente teníamos, la composición del cerebro en sus dos hemisferios, el derecho, que llamamos el cerebro más bien platónico, tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con las nuevas ideas, y el cerebro izquierdo, que tiene que ver más que nada con el pensamiento lógico, con el pensamiento matemático, con la regla, con la norma, con el análisis, tampoco funciona tan así. Se han podido hacer algunos estudios o algunas investigaciones, sobre todo en estados meditativos de monjes budistas, de qué es lo que está pasando precisamente a nivel del cerebro cuando este circuito o esta red neuronal que tiene que ver con este cerebro no racional entra en conexión. Estudios que se han podido hacer a través de resonancias magnéticas nucleares, donde se ve que hay un campo de iluminación en distintas áreas del cerebro. Y es el momento en que se produce esa epifanía, esa idea brillante, esa idea realmente inspiradora, o lo que yo llamo ese flash, o yo digo en términos personales, y en este momento me encuentro flasheando. A propósito de esto, dentro del cerebro, ustedes saben que tenemos un compartimento, imaginémoslo, pensémoslo en términos de una PC, que está compuesto por un montón de carpetas, subcarpetas. Dentro de esas carpetas y subcarpetas hay infinidades de archivos, donde el cerebro va almacenando todos nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestros traumas, todo lo que es la trama vital de nuestra vida. Y que en el momento preciso en que la epifanía se produce, en que el flasheo se produce, lo que esa red de neuronas hace es conectar archivos que están en distintas carpetas. Esa conexión que dura apenas unos instantes, pero donde aparece la idea potente. A propósito de esto, fíjense ustedes que al final del slide, yo he parafraseado una frase que nos dejó Juan Carlos Tedesco antes de su muerte, es de una de las conferencias, donde él plantea algo muy cierto y muy real. Tiene que ver un poco con esto que está haciendo Claudio Horacio desde el equipo, la necesidad de crear políticas de innovación educativa, políticas que permitan promover
la capacidad de innovar y democratizar la capacidad de innovar. Y donde él nos decía que innovar es un concepto, una categoría, tenemos que desmitificarla, tenemos que desacartonarla. Innovar no es crear la pólvora. Innovar no es inventar la rueda, sino es mirar a nuestro alrededor, aquello que está en nuestro entorno, fuera de la escuela en este caso, y realizar a propósito de esto combinaciones inteligentes, combinaciones creativas. Como dice Edward de Bono, generar combinaciones perspicaces. Por eso la frase, esta, está al final del slide, de Juan Carlos Tedesco, que una dice... clase de... es una clase de la facultad. Del doctorado, un webinar. ¿Una qué? Una clase. Eso, a propósito de esto, la frase de Juan Carlos Tedesco que dice que cuando yo pienso en una innovación, generalmente la innovación es aquello que yo inicio con la idea de transformar algo, pero que lo nuevo que propongo, esa nueva innovación que surge de ideas creativas, nunca se define desde la nada, nunca se define desde cero, sino que se piensa y se planifica a partir de algo anterior, es decir, de lo viejo. Vamos a avanzar un punto más. Y la otra pregunta que yo me formulaba entonces, para compartir con ustedes hoy, es hacer resonar este interrogante. ¿Pero qué es en verdad la inspiración? La inspiración es un fenómeno breve, es un fenómeno fugaz, que se produce en el interior de cada uno de nosotros. Algunos autores la definen como una experiencia subjetiva concentrada, como una especie de flash o estado de iluminación muy breve. Disculpa, Belén. ¿Qué es? Belén, discúlpame. Alcides Bringas, no le puedo silenciar el micrófono y es la persona que está con el micrófono abierto. Alcides Bringas, ¿nos escuchás? No me deja silenciarle el micrófono. Susana Fosati y Sonia Martínez también están con los micrófonos abiertos. Por favor, fíjense. Viviana Policena también. No la Eugenio veo. Marco, Germán, Pedro Marino. Un segundo. Estoy buscando, pero no los veo. Yo no los encuentro con el micrófono prendido. Bueno, si todos pueden, por favor, silenciar los micrófonos, les agradecemos. Bueno, gracias Claudia. Disculpa, gracias Belén. a todos. Ese instante, ese flash o ese estado de iluminación breve, es una fuente inagotable de ideas, de frases, de imágenes, de proyectos, y que se puede generar en el interior de cada uno de nosotros. Yo me tomé mucho tiempo, estos largos años, en buscar cuáles habían sido las fuentes de inspiración de grandes personalidades en la historia, artistas, personajes destacados en el campo del arte, en el campo de la ciencia, pero que tienen que ver con cosas muy sencillas. Se producen, por ejemplo, cuando nosotros estamos dando una caminata, sentados en una reposera, disfrutando de un mate, de un café, una charla con un amigo, una bicicleteada por el barrio, nos estamos dando una ducha, estamos en un estado de meditación, contemplamos un crepúsculo, e inclusive algunos de estos antecedentes que he podido recuperar, tenemos, por ejemplo, por citar algún ejemplo, el caso de Aristóteles, o el caso de Hemingway, de este famoso escritor, el caso de Woody Allen, que para inspirarse, por ejemplo, Aristóteles, Hemingway, dice que salían a dar largos paseos y caminatas. Cuando no lograban
esa idea, esa inspiración que les permitía escribir o que les permitía filosofar, tomaban como rutina dar largas caminatas. El caso de Woody Allen, que también nombré, se sumergía en la ducha, largas horas en la ducha, esperando que ese momento de epifanía se produjera. El caso de Descartes, por ejemplo, Renato Descartes, utilizaba la cama, prefería la cama, estado de reposo, esperando que ese momento se produjera. Es cierto, sí, que sin estos estados de relajación existen como algunas formas o como algunas técnicas que pueden ponerse en práctica para poder lograr que este proceso acontezca en nuestro interior. De hecho, cuando nosotros, con Horacio y mis colegas que están acá presentes del Ministerio de Educación, elaboramos esta colección de documentos que se llaman los Innova, que están disponibles en la web, tomamos como fuente de inspiración a este autor que ya lo cité, que es Edward de Bono. Y Edward de Bono escribe en el año 70 una obra que se titula El pensamiento lateral, Manual de la creatividad. Y esa obra, Edward de Bono nos cuenta, dentro de las escuelas, en nuestros sistemas formales tradicionales, se ha estimulado lo que él denomina el pensamiento vertical, el pensamiento lógico, el pensamiento matemático. Pero que también, si nosotros apostáramos a promover el desarrollo del pensamiento lateral, él propone en su manual, que después se los puedo compartir para que Claudia lo difunda, esto tiene que ver con la aplicación de un conjunto de técnicas en las que se utilizan imágenes, textos, sonidos, composiciones musicales, etc., sería posible promover de una manera más fácil este estado de iluminación. Fíjense, en este segundo slide, yo les he compartido, en primer lugar, una imagen de aquellas partes del cerebro, las que hice referencia hace un momento, que tienen que ver con el pensamiento no lógico o no racional, son las partes que se activan, la red neuronal que se interconecta en el momento de la creatividad, es el área parietal, el córtex prefrontal, el lóbulo temporal y el sistema límbico, que es el sistema más primitivo o instintivo que tenemos los seres humanos. De Bono, en esa frase, tienen en la parte superior del slide, está tomado el libro de él, Manual de Creatividad, dice lo siguiente: la enseñanza del pensamiento lateral durante 1 hora a la semana, a lo largo de todo el periodo de asistencia de la escuela, él está pensando en 1 año escolar solamente, sería suficiente para empezar a desarrollar una actividad creativa, una actividad que genere ideas brillantes, ideas iluminadas, que permita flashear a los y las estudiantes. Por ahí, como este espacio es un laboratorio, es un semillero de buenas ideas, una propuesta potente podría ser empezar a trabajar esto de cómo desarrollar el pensamiento lateral, espacios donde juntos empecemos a activar este pensamiento lateral, y a partir de este pensamiento lateral empezar a generar ideas potentes. Quiero contar ahora algunos ejemplos de cómo en personalidades famosas del campo del arte, del campo de las ciencias, en este banco de datos que he creado, solamente por una cuestión de tiempo voy a citar algunos, cómo describieron, cómo vivieron estos autores, estos personajes destacados de la historia, ese momento de epifanía, ese momento de ideas brutales, ese momento del eureka, como dice Arquímedes, lo encontré. La primera imagen que ustedes tienen ahí es una imagen muy famosa, ha recorrido el mundo, tiene un montón de
de obras derivadas, una obra que se titula El Grito. La obra El Grito es una obra de un artista, de un pintor noruego, Edvard Munch. Fíjense que este famoso emoji, nosotros tenemos en las redes sociales, que utilizamos en los mensajes de WhatsApp, en la mensajería, es un emoji que deviene de la obra del Grito. Y él relata cómo fue el momento en que él vive esa ráfaga potente en su cuerpo, se inspira para producir esta obra. Una obra que actualmente está exhibida en uno de los museos más importantes en la capital de Noruega, que es en Oslo, que está evaluada aproximadamente en 110 millones de euros, y que apareció producto de una epifanía de instantes. Edvard cuenta que una tarde iba caminando por una callecita en Oslo, iba transitando un puente junto a dos amigos. Dice que de pronto observa el horizonte, ve que el cielo se puso completamente rojo. Empezaron a aparecer como grandes lenguas de fuego. Sumado a esas lenguas de fuego, dice que él sintió a nivel de su cuerpo un profundo estremecimiento de tristeza y un grito sórdido, tremendo, que perforó sus oídos. Él dice que sintió, era el grito de la naturaleza pidiendo ayuda, pidiendo a los humanos que paráramos nuestra acción depredadora. Él se agarró de la barandilla y sintió lo que él describe como una fatiga mortal. Esta imagen está plasmada en la obra El Grito, es la imagen que él visualizó en ese instante. Como si esto fuera poco, él pregunta a sus dos compañeros de caminata si habían sentido ese ruido, ese sonido de grito, si habían podido percibir los colores en el horizonte. Sus compañeros de caminata lo miraron absortos diciendo que ellos no habían escuchado nada, no habían visto nada, no habían sentido absolutamente nada. Otro ejemplo que les quiero compartir es este, que posiblemente muchos lo conocen, es el famoso principio de Arquímedes. Fíjense que en el caso de Edvard Munch, estaba en una caminata, no estaba pensando en pintar ninguna obra. Y en el caso del famoso de Arquímedes de Siracusa, Arquímedes es un físico, un matemático griego, había regresado a Siracusa, y el rey de Siracusa, en ese momento era Hierón II, lo llama al palacio con una enorme preocupación. Le cuenta que había pagado muchísimo dinero para hacerse diseñar un orfebre una corona de oro. Él estaba con mucho enojo, con mucho malestar, una chinche encima enorme, porque no tenía la certeza de que realmente la corona por la cual tanto había pagado fuera de oro macizo. Entonces le pide a Arquímedes que compruebe si era realmente oro o estaba combinada con algún otro metal. Arquímedes ensayó un montón de cosas diferentes, pero él estaba seguro que la única manera de medir la densidad de la corona era fundiendo la corona. Sabía que fundir la corona iba a traer como consecuencia un enojo mayor del rey Hierón II. Entonces un día, como muestra la imagen del slide, se sumerge en su tina, se da un baño de inmersión
Y cuando él se sumerge, en ese estado de relajación, empieza a observar cómo el agua de la tina empieza a rebalsar. Es en ese momento, cuando él sale corriendo del agua, pronuncia ese famoso grito, ¡Eureka! Lo encontré. Y a partir de ese momento de epifanía, ese momento de iluminación, de ese momento de éxtasis o nirvana, que lo denominan en algunas religiones también, encontró y logró formular lo que hoy conocemos como el famoso principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un medio fluido va a recibir una fuerza de abajo hacia arriba, que se denomina empuje, que es equivalente al peso del líquido desalojado de ese cuerpo. En ese caso, ese momento de inspiración para Arquímedes vino en un momento de relajación en contacto con el agua. Podría seguir enumerando un montón de ejemplos, ¿sí?, respecto a esto. Hay un relato apasionante, por ejemplo, de Picasso. Cómo Picasso llega a ser el Picasso que nosotros conocemos. Eso lo vamos a dejar en stand-by para otro encuentro. También Picasso tiene un momento de epifanía, donde hace una mezcla del arte con la influencia africana, y ahí es donde sus obras empiezan a cobrar preponderancia. Hay una frase que creo que en este momento en que estamos viviendo es una frase que nos desafía, es una frase que nos interpela como educadores. Esta frase dice, es una frase de Hans Jonas, que dice que el utopismo hoy se ha convertido en la más peligrosa de las tentaciones. Esto de que la utopía me sirve para caminar y seguir caminando, que se le atribuye a Galeano y que no es de su autoría, en realidad es hoy una posibilidad. Entonces, recupero esta segunda frase que ven acá. Es una frase que me trajo inspiración a mí, porque durante mucho tiempo he venido con una profunda preocupación. Una profunda preocupación que tiene que ver con esto de pensar desde las políticas, no solo a nivel de la mesopolítica o de la micropolítica institucional, sino a nivel de las metapolíticas internacionales. Nos están planteando esto de sostener trayectorias educativas regulares, de sostener los estudiantes dentro de la escuela, de poder incluirlos, que sigue siendo todavía la gran asignatura pendiente. Y fíjense cómo pasamos un concepto de una categoría que era la deserción, pensando al estudiante como un soldado que deserta, que se escapa de la escuela, a una categoría que es inclusión, detención, como que la sensación de salir a buscar y perseguirlos para alojarlos en un espacio en el cual no quieren estar. Esa preocupación, que me lleva en una búsqueda desde hace bastante tiempo, me viene de la mano de una inspiración, que es esta frase que yo les comparto acá. No tenemos que salir a buscar. Debemos educar allí donde los estudiantes están. Esta frase pertenece a un famoso profesor de filosofía español. Este profesor se llama, a ver si me acuerdo el nombre, se llama Eduardo Infantes. Dice que un día, caminando por los pasillos de su escuela, junto con el profe de física en la hora del recreo, escucha a su colega que le dice: estos chicos, ¿cómo están perdidos? Están tirados en el suelo, metidos en sus mundos, no se conectan, no se comunican, no les interesa aprender. Entonces él, como profesor de filosofía, y esto de formularse preguntas maravillosas, ¿sí?, una fuerte mayéutica, terminó la etapa de la educación de las grandes respuestas, sino una etapa de grandes preguntas, dijo:
¿Qué haría Sócrates si hoy tuviera un celular? Sin duda alguna, no lo rechazaría. Estaría pensando en esto. No tenemos que ir a buscar y retener a los estudiantes, sino debemos educar allí, en esos espacios donde ellos están y donde ellos se encuentran, que también aprenden, pero de un modo diferente, se conectan, pero de un modo diferente, se socializan, pero de un modo diferente. Entonces la invitación es empezar a pensar la escuela fuera de la caja. De hecho, así como decimos que Buda no fue budista, Jesús o Cristo no fue cristiano, la escuela tampoco fue escuelista. La escuela no existía y se inspira en modelos que estaban alrededor del escenario de donde la escuela nace, de donde nacen las primeras escuelas en el mundo. Pensar fuera de la caja tiene que ver con empezar a mirar a nuestro alrededor y tratar de encontrar aquellos pequeños embriones, aquellas pequeñas semillas de nuevos dispositivos organizacionales. Pónganse a pensar ustedes, este hecho que de alguna manera fue trágico para todos nosotros, como la irrupción de la pandemia, el famoso COVID-19, de la mano del COVID-19, el APSO, el aislamiento preventivo social obligatorio, el cierre intempestivo de las escuelas, el surgimiento de esto que no sabemos todavía bien cómo es, sistema híbrido, escuela remota, sistema dual, etc. Vamos ensayando frente a esto nuevas respuestas, nuevas soluciones a problemas que son desconocidos. Estamos pensando un escenario diferente de un escenario conocido. Y como decía Albert Einstein, en una de sus obras, que no es precisamente una obra científica, que se llama Mis Reflexiones, no podemos esperar resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Por eso, fíjense que al costado, atravesando la pantalla, el slide, aparece la palabra transmutación. Esta palabra no es mía, sino que es un concepto, una categoría, que utilizan dos autoras, una argentina y una uruguaya. Inés Agarrondo, Denise Bailand, Inés Agarrondo, nuestra Inés Agarrondo argentina, Denise Bailand uruguaya. Ellas cuentan que en estas últimas décadas los sistemas educativos en el mundo, sobre todo América Latina, ellas se enfocan en América Latina y el Caribe, hacen un estudio muy minucioso, vienen haciendo, en nombre de la inclusión como asignatura pendiente, un enorme esfuerzo por lograr esta revolución copernicana, este cambio de paradigma, que consiste en pasar de sistemas de enseñanza, es a lo que hemos estado acostumbrados, del cual nosotros procedemos, a sistemas de aprendizaje. Sistemas de enseñanza a sistemas de aprendizaje. Sin embargo, ellas consideran que en ese intento o en esa intentona, incluso las reformas educativas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, dicen ellas, en forma dura, son cambios que han traído más de lo mismo. Seguimos pensando las reformas educativas desde dentro de la caja de la escuela. Yo trato de no ser tan dura, pero digo que son reformas de tipo cosméticas, que han traído cambios superficiales. Voy a citar un ejemplo fugazmente. Imaginemos nosotros por un momento que tenemos que contactarnos con un grupo de estudiantes a través de un vínculo virtual, remoto, donde posiblemente no tengamos a todos, tengamos a algunos. Y queremos poner en marcha, como estructura de planeamiento, una secuencia didáctica al estilo de cómo están planteadas las secuencias didácticas dentro de nuestros documentos ministeriales. El escenario es otro.
el desarrollo de esas actividades secuenciadas y concatenadas en diferentes grados de profundidad. Es posible lograrlos con la presencialidad del face to face, el docente acompañando, el docente que hace intervenciones. Ese elemento o esta variable en este nuevo escenario ya no está más. Ese tiempo de contacto prolongado, sincrónico, tampoco está más. El laboratorio, la cocina del aprendizaje, no se produce en la escuela. Aparecen otros actores con presencia intermitente, los papás, un adulto mayor, los estudiantes en soledad. Entonces, si nosotros hacemos resonar y profundizamos la categoría de transmutación, transmutar es un concepto que viene del campo de la química, viene del campo de la física, si se quiere, de la alquimia, que implica la transformación de un elemento en otro completamente diferente al anterior. Estamos, queridos colegas, en un escenario sumamente complejo, del que precisamente por ser protagonistas no estamos tomando conciencia, donde tenemos que reinventar la escuela. Tal vez no se llame más escuela. Somos nosotros los protagonistas de este cambio, de esas epifanías y de esas ideas potentes que se puedan llevar adelante a través de proyectos innovadores. Por eso, los voy a invitar. Bueno, esto es un poco pensar la escuela en clave genealógica. Cuando nace la escuela, si nosotros pensamos en clave genealógica, en perspectiva histórica, la genealogía intenta mirar aquellos hechos del pasado, pero no desde una perspectiva neutral, desde una perspectiva aséptica, como que pasó lo que realmente tenía que pasar. No, dice Foucault, la historia es el relato de campos de lucha, de luchas de fuerza, donde algunas triunfaron sobre otras. Esa historia fue escrita por aquellos que vencieron. Entonces debemos recuperar aquellas historias que quedaron en el olvido, aquellas historias que no se contaron, que posiblemente hoy nos puedan servir. Por ejemplo, Foucault dio un conjunto de conferencias en la Universidad Javeriana de Río de Janeiro, antes de su muerte, por supuesto, 5 conferencias fueron. Y en una de ellas cuenta el modelo de la clausura, el modelo del encierro, la escuela adentro de la clase, del aula, fue algo que surgió de manera azarosa. El modelo del encierro no solo como modelo para las escuelas, sino para todas las instituciones de la modernidad. Los hospitales, las fábricas, las clínicas, los hospicios, las cárceles. Él dice que era el modelo menos racional, el que menos posibilidades tenía de prosperar, de triunfar en ese encuentro de lucha de fuerzas. Sin embargo, fue el que prosperó, el modelo de la clausura. Si nosotros miramos en esta perspectiva genealógica, en la historia de la humanidad, ¿qué es lo primero que nace? Primero nace el aula. Segundo nace la escuela. En tercer lugar, nace el sistema educativo. La escuela es una invención de la modernidad. Cuando aparecen las primeras escuelas, ¿cuáles fueron los grandes modelos inspiradores? Fíjense que cuando apareció el aula, ¿cuáles fueron los grandes modelos inspiradores? Fíjense que antes de la modernidad, en la Edad Media, ya existían las primeras universidades. Sin embargo, no fueron modelos de inspiración en ese momento. Las universidades funcionaban en casas particulares, en algunas iglesias, y
Algunos historiadores dicen que tenían un modelo bochornoso de funcionamiento. Entonces había dos modelos de inspiración fuertes, que son los que prevalecieron, y que si nosotros hoy nos ponemos a pensar, no voy a tener tiempo de hacer analogías, muchos de sus prácticas, de sus estrategias, de sus métodos, proceden del modelo militar y del modelo pastoral. Fueron los dos grandes modelos de inspiración del aula. El modelo militar, había que tratar o había que lograr de conducir o de adoctrinar a la tropa. Dentro del modelo pastoral, había que tratar de conducir al rebaño, de conducir a los fieles. No. Piensen, Mateo, ¿por qué? piensen por un momento, por señalar simplemente algunas analogías. La distribución de los edificios religiosos. Los bancos, uno detrás del otro mirando la nuca, el pastor de frente, el examen de conciencia, nuestros exámenes, las lecciones, los castigos, el cielo, la vida eterna, el infierno. Podría seguir enumerando una lista de analogías que me he tomado el trabajo de ir haciendo, de ir recabando y de ir relevando. Estos fueron los modelos de inspiración, a partir de los cuales aparecen las primeras aulas en el mundo. Fíjense otro dato más. El concepto de clase, el concepto de currículum, el concepto de método, también viene con la fuente religiosa. Fueron los calvinistas los que hicieron este aporte y que fueron incorporados al campo de la educación. Ahora los voy a invitar para que podamos ir insuflándonos de creatividad, pero no con ejemplos que yo quiera contar, sino con ejemplos que ustedes puedan elegir. Les he propuesto una merienda con un menú. Ese menú principalmente tenía 7 opciones que podían elegir. Pues dije, es mucho, los voy a dejar con ganas de elegir menú y el tiempo no lo va a permitir, porque estamos en un lugar sentados, imaginémonos, tomando una merienda, y tenemos un tiempo limitado, que el COVID no nos deje estar juntos. Entonces de 7 menús pasé a 4 y de 4 pasé a 3. Acá yo los voy a guiar cómo van a hacer ustedes para poder participar y elegir el menú que ustedes quieren que les cuente. Ese menú o esa merienda que vamos a compartir es una microcápsula, va a durar 2 minutos, y el que sea más votado o el que tenga el ranking más alto, el que tenga más hándicap, es el que yo voy a contar en la tarde de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos los celulares. Por lo menos por medio del chat, conéctense y que Claudia me pueda ir diciendo si tienen los celulares en la mano. Toman el celular y fíjense que la primera placa dice acá primer paso. No sé por qué aparecen todas rayadas, pero bueno, he estado usando el modo pizarra. En cualquiera de los buscadores que ustedes tengan dentro del celular, tienen que tener el paquete de datos activo, van a colocar, como dice acá en el recuadro, en el rectángulo superior, la palabra Menticom. Yo les voy a explicar los pasos y después voy a ir a navegar en la nube para que lo puedan hacer juntos, para que lo podamos hacer juntos. Ustedes van a seleccionar, van a tipear la palabra Menticom. Una vez que tipean la palabra Menticom y buscan, se les va a desplegar una serie de opciones o submenú, y ustedes van a ingresar a este, donde dice Mentimeter, James y Presentation. ¿Vamos bien? Cuando ustedes cliquean en esta opción, se les va a abrir un cuadro de diálogo. Ustedes lo van a tener que mantener, ese cuadro de diálogo, abierto. Porque dentro de él, ustedes van a tener que
poner un código. Yo se los voy a decir. ¿Sí? Vamos despacio. Cuando ustedes carguen el código que yo les diga y utilicen el comando enviar, se les va a aparecer esta tercera pantalla. Les va a decir, elige tu merienda, merendemos juntos y juntas. Y van a encontrar en el interior 4 opciones. Ustedes van a poner primera opción, se les va a aparecer 3 opciones. Ustedes van a elegir cuál votan como primera opción. Se les va a aparecer un segundo cuadro de diálogo que va a decir segundo. Van a seleccionar el segundo menú que ustedes prefieran. Y así hasta llegar al tercero. Y luego ponen enviar. Fíjense que acá, en el último cuadro, lo que ustedes van a ver es esto. El primer menú dice té con abuelas. Ustedes van a poner si lo quieren primero, segundo, tercero. Este lo suprimí. Café con arrobemos y hashtiemos la educación. El otro, el tercero, se llama mate con mi autoinspiración. No da ni para el C. Y el tercero, chocolate de limitaciones. Ustedes van a ir eligiendo cuál es el que quieren primero, cuál es el que quieren segundo, cuál es el que quieren tercero. Un pequeño dato más. Fíjense acá, en la parte inferior de la pantalla, esta aplicación ha incorporado un nuevo elemento. Ustedes pueden interactuar en vivo. Pueden poner palabras, pueden poner frases que los están inspirando, pueden mandar emoji, con una particularidad. Esa palabra que ustedes comparten, ese emoji, pueden poner lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo, cosas que les gustarían, lo que les está pasando. Tiene una particularidad, aparece durante unos segundos en la pantalla, pero no queda grabado. Después lo vamos a poder ver en la grabación. Cuando ustedes mandan enviar, si han hecho o han seguido este proceso con los 4 pasos correctos, al final de la pantalla les va a aparecer este icono. ¿Está claro? Todos estamos acá, logramos entrar y estamos en el segundo paso. Bueno, estamos en el segundo paso. ¿Sí? Bueno, yo voy ahora a dejar de compartir pantalla y voy a navegar en la web. Si me aguardan un segundo. Perdón, ¿el código es el que tenemos? Porque a mí me surgió un código, ¿o es otro? Ahora ya se los voy a dar yo el código. Belén, perdón. escribilo en el chat, por favor, el código. No, lo van a ver en pantalla. Esperen que entre a la web. Ustedes no están viendo ahora la presentación PowerPoint, ¿cierto? No. Bien. Yo voy a navegar en la web. Esperen un poquito, que mi compu está un poco lenta. Voy a entrar a la web y ya les voy a contar el código al cual ustedes van a tener que ingresar. Yo voy a entrar y les voy a compartir pantalla desde la web ahora. Ahora estoy navegando en este momento. Voy a entrar a la presentación. Ya hay algunos que han participado. ¿Qué está pasando? Bueno, yo voy a compartir la presentación y ahora se los voy a mostrar a ustedes en pantalla para que ustedes... ahora les voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver conmigo. Vamos de nuevo a compartir pantalla y ustedes me dicen si están pudiendo ver la web. ¿Están pudiendo ver la web? Sí, lo vemos, Belén. Perfecto. El código que ustedes tienen que ingresar es el que aparece en la parte superior. 53, 19, 1, 2 y 3.
fíjense, comparten el código, fíjense cómo la pantalla se va modificando y van apareciendo las opciones más votadas, digamos, las que tienen más alto hándicap. Chocolate con limitaciones, la autoinspiración. Si ustedes alguno quiere enviar un emoji para que vean cómo aparece en la pantalla, ahí aparece un emoji, ¿lo van viendo? A mi margen derecha. Fíjense que me va dando el número de participantes en la pantalla, en la parte inferior. 22 participantes, 25, 26, 29. Fíjense cómo el ranking se va modificando en vivo. Como ustedes que están desde sus hogares, tranquilos, relajados, y yo desde mi casa, estamos pudiendo interactuar en línea, a pesar de estar en espacios distintos. Genial, wow, buenísimo. Muy bien, hasta ahora tenemos la primera merienda que prefieren es el mate, la segunda merienda es el té, la tercera merienda que eligen es el chocolate. Llevamos 43 participantes. Vamos a esperar un poco más, que tenemos como 82 personas. Lo importante es que todos puedan ingresar, si están utilizando sus celulares. Recuerden que el código tienen que tipear es 53, 19, 1, 2 y 3. La merienda que surja acá, por cuestiones de tiempo no vamos a poder más que una o dos posiblemente, es la que voy a contarles. Es como una microcápsula de experiencias que nos van a permitir inspirarnos, iluminarnos, irnos con ideas potentes. Mate con mi autoinspiración, té con abuelas en segundo lugar, chocolate de limitaciones es el tercero. Tenemos 47 participantes, los emojis desaparecieron. Bien. Se siguen sumando, vamos con 51. Vamos a esperar un poquito más. En realidad, esta aplicación, que es el Mentimeter, tiene un montón de funciones pedagógicas. Esto es una versión beta, totalmente gratuita, y podemos, estamos aquí, buenísimo, buenísimo porque no los veo muy poquitos, veo a Beatriz, veo a Adriana, la veo a Claudia, y no veo a nadie más. Me siento que estoy hablando sola con ellos tres. Así que saber que están del otro lado me pone muy feliz. Bien, vamos con 52 participantes, ahí viene otro emoji, buenísimo, seguimos atentos, besos, profe, gracias. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Gracias a Claudia, a Horacio, a todo el laboratorio que está acá. Alguien está usando la pizarra. Maravilloso, buenísimo, que lo estén disfrutando. 53. Vamos con alguna votación más, aguardamos un ratito más, unos segundos más. Hasta ahora llevamos como más alto en el ranking, el mate con autoinspiración, té con abuelas en segundo lugar, chocolate de limitaciones. Se van a quedar con las ganas y con el deseo de conocer las otras microcápsulas, las otras meriendas, el té con las abuelas y el chocolate, perdón. Bueno, les queda la inquietud. Vos nos podés mandar alguna píldora, si no es una cápsula, de referencias de las otras. Podemos grabar, en realidad había armado 7, Claudia, era una barbaridad, pero les puedo hacer una capsulita de video para que en algunos espacios de encuentro se nutran con alguna de ellas. Eso está bueno. Eso está bueno, así podemos ser puntuales en el horario. Sí, y voy a alcanzar a contar la primera, creo, para dar espacio un poco a las preguntas, ¿no? Pero todas me encantan.
Buenísimo. Les grabo una capsulita de video contándoles. ¡Ay, qué bueno! Buenísimo. Estoy terminando una especialización y esta videollamada me es muy útil, genial. Bueno, me alegro mucho que todo sea útil. Esta es la idea. Bien. Bueno, estaríamos ya. Sí, me Tenemos parece que ya... 54 participantes. Bueno, en realidad, la que apareció primero es la que yo no quería que apareciera, pero bueno, a veces pasa así. Lo que uno fuerza para que no es lo que realmente sucede. ¿Estamos listos? Hola Lili, veo que está Lili Abraham por acá también. Los estoy viendo algunos. Bueno, cuando ustedes me dicen, suspendemos la participación y vamos a compartir esta merienda, que es matear. Vamos a matear juntos. En ese matear juntos, yo les voy a contar, ha sido un poco el motor de mi autoinspiración, porque fíjense que quiero recuperar dos ideas fundamentales que yo planteé en la presentación general. La primera de ellas es que esta idea creativa, potente que nosotros esperamos, este flasheo, esta epifanía, a veces es un acto un poco involuntario, que nosotros podemos aprender a generarlo, a provocarlo, pero que es involuntario. Lo importante es, para pensar la escuela fuera de la caja, combinar elementos que ya existen. Como dice Edward de Bono, de una manera, dice él utiliza la palabra en su libro perspicaz. Yo diría una manera creativa, una manera original. Si nosotros nos remontamos a la historia de la educación, vemos que se han replicado modelos anteriores con toques nuevos. Y la otra idea que quiero reforzar es que muchas veces las restricciones, las limitaciones, los obstáculos, las frustraciones, los desafíos, son lo que nos lleva a inspirarnos. Cuando estamos no cuando tenemos todas las posibilidades, sino cuando tenemos limitaciones. Y cuanto más grande es la cantidad de limitaciones, la potencia creativa se estimula. Ya llegamos a 54, voy a dejar de compartir pantalla, voy a salir de la web, porque en este momento estoy navegando, voy a volver a un slide. Ahí estamos. Bien. Les pido que me tengan un segundito de paciencia porque tengo muchas cosas abiertas y al tener muchas cosas abiertas, mi computadora está lenta. Voy a abrir, vamos a compartir un mate, va a ser la merienda de hoy, que se llama No da ni para el C. Vamos a dar un ratito de tiempo que se abra la presentación. Está un poco lenta. Ahí estamos, ahí comparto. Ahí comparto. Y después vamos a pasar a un cierre. Ustedes me dicen si lo están pudiendo ver. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, perfecto, Belén. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, este mate
les voy a contar de manera muy breve la historia de una niña, que ustedes tienen ahí en la foto. Elegí para un poco para definirla una frase de Borges. Dice: soy Dios, soy héroe, soy filósofo, filósofa, soy demonio, soy mundo. El Aleph, este fragmento es del Aleph. Lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. La historia de esta niña empieza cuando tenía 2 años de edad e ingresa por primera vez al sistema educativo, al jardín de infantes, de la mano de su madre, que era maestra. Estando dentro de la escuela, cumple 3 años, en una época en que la educación inicial no tenía carácter obligatorio. Esta nena, que es la que están viendo en la imagen, con un micrófono en la plaza, recitando, hablando, orando, hace jardín de 3, hace jardín de 4, hace jardín de 5, y cuando ingresa a la escuela primaria, está por ingresar a la escuela primaria, esto que habrán escuchado mucho de las famosas modas pedagógicas, estaban de moda los famosos test psicométricos. Los test psicométricos consistían en un conjunto de operaciones que los estudiantes tenían que hacer, como completar, por ejemplo, imágenes, unir líneas de puntos, recortar objetos, componer, hacer determinadas composiciones, y que de mano de las maestras analizaban los resultados de ese test, y en función del resultado, de cómo daba a partir de la medición en una escala, se clasificaba a los estudiantes en función de a qué división de la escuela, de qué grado les tocaba. En esa escuela había 3 divisiones: la división A, la división B, la división C. Como la mamá de esta nena era docente de esa escuela, una de sus colegas la llama aparte y le dice: mirá, queremos contar que el resultado del test psicométrico de esta niña indicaría que nunca va a aprender ni a leer ni a escribir. No está ni para el A, ni para el C, ni para el B. Vamos al slide siguiente. Bueno. Acá hay una frase. Esta niña soy yo, con 4 años de edad. Y esta frase que comparto con ustedes hoy, donde un poco me pongo al desnudo, es contar que me inspira a saber que puedo hacer todo lo que la escuela me dijo que no podía hacer, todo lo que la escuela me dijo que no podía ser. Fíjense, estaría bueno que yo contara mi trayectoria académica, sería un poco ególatra. Compartí algunas imágenes de momentos bonitos de escritura, de lectura, de conferencias con mis estudiantes, etc. Y quiero finalizar con esta microcápsula. Denme ya. ¿Tu hermana te pagó? Ya me paga. Esto. Hoy soy mamá de 7 hijos. Esta es mi madre. Fue una gran maestra del aula y de la vida, mi gran inspiradora. Terminar con una frase de Foucault, porque en realidad no soy, como todos, un producto todavía inacabado, no he llegado a ser lo que quiero ser. Esa frase de Foucault dice: no me pregunten quién soy, me pidan que siga siendo el mismo o la misma.
nos dejen libres, sobre todo cuando se trata de escribir, sobre todo cuando se trata de vivir. Esta frase la pronuncia Foucault en el marco de una entrevista que le hacen, donde le dicen, ¿pero cómo? Si usted hace unos años pensaba un sentido, y ahora se está contradiciendo con lo que pensaba hace unos años atrás. Entonces dijo Foucault, obviamente que pienso distinto, y que mi pensamiento va cambiando, y eso es señal de que estoy vivo. Si no, seguiría pensando siempre lo mismo, de la misma manera. Esa sigue siendo mi gran motor de inspiración. Para terminar, pasar, si hay lugar a alguna pregunta, y que terminemos de sorprendernos. Yo no sé si ustedes escuchan la música de fondo que les puse. No, no escucho, yo no escucho. Bueno, les puse una música de fondo, que después se las voy a compartir. El texto dice así: no somos los primeros. Siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela. El niño ama la naturaleza y se lo hacinó en salas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirve para algo. Se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse. Se lo obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos. Se lo puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos. Se le pidió que solo usara el cerebro. Le encanta hablar. Se lo obligó a mantener silencio. Querría razonar. Se lo hizo memorizar. Querría investigar la ciencia. Se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse. Y se inventaron las sanciones. Este último fragmento es un fragmento de la obra Lo Inevitable, de Kevin Kelly, que no sé si está traducida, pero está en la web, también se las puedo compartir, donde yo le puse como título: el aula, aún a pesar del COVID, conserva su ADN. Por supuesto que este texto está parafraseado, pensando en el escenario actual y en el año actual. Kevin Kelly nos dice: en términos de Internet, nada ha pasado aún. Estamos en el inicio de su etapa inicial. Está solo tomando forma. Si pudiésemos viajar 30 años al futuro y mirarnos desde allí, veríamos que la inmensa mayoría de los inventos que gobiernan la vida en 2050 todavía no habían sido inventados en el 2020. Si viviésemos en el 2050, diríamos: ¿te imaginas qué maravilloso hubiese sido ser un innovador en el 2020? Era el tiempo de las fronteras ilimitadas, donde todo estaba por ser escrito. El año 2020 es el mejor de la historia para inventar algo. Es el año de más limitaciones. Nunca hubo tantas oportunidades, tan pocas barreras. Exactamente ahora, en este minuto, pasa delante tuyo. Mi invitación es a que flashemos juntos. ¿Por qué? Porque los estudiantes y las estudiantes, no solo de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestras escuelas,
en realidad hoy lo necesitan más que nunca. Son grandes protagonistas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Belén. Estuvo realmente muy inspirador. Vamos a dejar que si alguien quiere decir alguna cosa, hacer alguna pregunta en estos pocos 4 minutos que nos quedan. Pero bueno, pueden escribir en el chat si quieren dejar algunas preguntas o quieren pedirle algo a Belén. Estuvo fantástico. Quisiera agradecerle porque me encantó y tengo, como dicen, la pielcita de gallina, perdón de expresión, pero es lo que siento. Vengo desde ayer, fui evaluadora de la Feria de Ciencias Zonal y todo lo que usted ha dicho de innovar, he visto en muchos proyectos de nuestros estudiantes, niños de primaria. Soy profesora de historia y es algo impresionante, me impactó. Y cada vez que voy a la Feria de Ciencias, en este caso fue una vía virtual, pero también otra innovación. Muchísimas gracias, a mí me inspiró muchísimo. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. No veo tu nombre en la pantalla, pero muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Cabrera. Gabriela, gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Gracias, Celeste. ¿Alguna pregunta? Fuiste tan clara, Belén. No, Belén, realmente, sí, realmente coincido con lo que dice Claudia, muy clara, y yo cuando vi la nena me imaginé que eras tú. No sé, porque tuve esa intuición de que digo, es Belén, ¿no? Y bueno, y 7 hijos, ¿no? Que es uno de los números míos. Yo soy la de los números, y el 7 es un número importante en la vida. Igual que el 17. A ver, por eso destaco esto, porque fíjense, no sé, la unión de las sincronicidades, ¿no? La unión de las sincronicidades. Yo, por suerte, me enteré de grande de lo del test psicométrico. Pero las 2 frases eran: no va a aprender a leer, a escribir. Mis 2 grandes pasiones hoy son lectura y escritura. ¿Cómo me veo yo en mi vida? Principalmente ahora que me voy a jubilar pronto, leyendo mucho, por eso dije soy una lectora voraz, escribiendo. Son las cosas que más amo hacer, las que me encuentro yo misma, Belén. Sí. Yo quiero rescatar una idea más que hacer una pregunta, si puedo. Sí. Siempre me interesó esta idea que planteas abiertamente, empieza diciendo pensar la escuela fuera de la caja, como es el título, pero esto de que tenemos que ir a buscarlos allí donde ellos están. Es sumamente importante, ¿no? Esta idea y el aprendizaje ubicuo que hablamos la última vez, de ir donde están, a mostrarles que podemos seguir educando en el lugar que sea. Pensar en una escuela sin cercos, sin espacios físicos. Sí, Vero, muchas gracias. Sí, yo, bueno, te felicito, Belén, por tu trayectoria y por toda, y la charla estuvo excelente, pero me parece que lo importante es que o sea, en esto que vos decís de ir a donde ellos están, es también traernos a donde nosotros estamos. Entonces, en este caso, yo me siento orgullosa, a pesar de que está mal que lo diga, pero en este webinar hay 2 alumnas que están participando en el equipo de investigación, en el grupo de mentoras, porque tenemos que incluirlos, o sea, tenemos que acercarlos a nosotros, a lo que vos decías, o sea, trabajar con ellos, o sea, ¿cómo podemos aprender, o cómo podemos decir, cómo enseñarles si no los escuchamos? Entonces, incluirlos en todas estas cuestiones. O sea, Lucy estaba hace un rato por acá, no sé si Tefi estaba, Lucy Serra,
es una alumna que le invitamos a que participe en el grupo de Ideatón, o sea, una alumna de 5º año. Entonces, me parece que tiene que haber más alumnos acá en esto. Es mi mirada, ¿no? Igualmente te felicito, Belén. Fíjate, Vero, que es muy rico y muy importante lo que vos estás diciendo. Por ahí, pensar fuera de la caja es recuperar las voces de los estudiantes. Claro. Invitarlos a ser parte de nuestros espacios y ver qué es lo que ellos nos cuentan. Una de las anécdotas que tengo para contar, obviamente que por cuestión de tiempo no pude, cómo se inspira Freud. Disculpame, Belén, conectá la cámara, ¿podés? Ay, perdón. Una de las ideas que tengo para compartir y comentar es cómo se inspira Freud para crear el método de la libre asociación. Ustedes saben que Freud, su maestro, era discípulo, aplicaban la técnica de la hipnosis, ¿sí? Y curan a una paciente, Ana, que padecía de histeria. En primer lugar, no podían lograr la hipnosis con todos los pacientes. Y esta paciente, que quería aplicar la técnica de la hipnosis, les insistía: yo quiero hablar, yo quiero contar, quiero que me dejen hablar. Entonces Sigmund Freud descubre, a partir de la palabra, de la verbalización, de la asociación de esas palabras libres que el paciente va contando, se podía hacer una interpretación del inconsciente. Fíjense que pensar la técnica fuera de la caja, en este caso, era decir, bueno, le hago caso a esta paciente que no acepta la hipnosis, quiere hablar y ser escuchada. Ahí tenemos otro ejemplo. Sí. Gracias, Vero. No, de nada, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Belén, felicitaciones porque fuiste súper puntual, te ajustaste a los tiempos. Todos sabemos que a todos nos interesa hacer miles de preguntas y escuchar, pero hay muchas horas de Zoom en cada una de sus sillas. Así que bueno, agradecemos a todos haber estado. La semana próxima nos encontramos en otra videoconferencia. Hubo muchas personas, Belén, la misma cantidad que en el encuentro anterior. Más de 100 personas estuvieron escuchándote y más de 100 personas sin duda van a salir inspiradas de este encuentro. Así que les agradecemos enormemente a todos por haber estado y un aplauso enorme a Belén, que además de técnica, fue muy cercana y muy emotiva. Bueno, un abrazo enorme para todos, fuerte, un abrazo inspirador. Gracias, Claudia, por estar acá, por invitarme, por, bueno, amiga, colega, compañera de muchos años de compartir. Gracias, Horacio, que siempre está con estas ideas potentes de este laboratorio y siempre buscando inspirarnos y hacer cosas nuevas. Y bueno, y gracias a cada uno de ustedes, y espero que se hayan podido llevar una pequeña porción de epifanía, de que puedan inspirarse, de que salgan de acá muchas ideas potentes. Muchísimas gracias. Un cariño fraternal para todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, Claudia, a todos. Nos vemos, nos estamos viendo en otro momento, en el próximo Zoom. Dale, gracias para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Belén, gracias, Claudia, gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.